Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la 14ª sesión de carácter extraordinario del Comité de Transparencia, a la que fueron previamente convocados, por lo que solicito a la Secretaría Técnica dar inicio a la sesión. En la ciudad de San Felipe, Baja California, siendo las 11:21 horas del día 29 de abril de 2025, se reúnen en la Casa Municipal ubicada en Avenida Mar Blanco Sur, número 773, zona centro, código postal 21850, los integrantes del Comité de Transparencia para celebrar su 14ª sesión extraordinaria. Gracias, Secretaria. Continúe con el registro de asistencia y verificación del quórum legal. Claro que sí, registro de asistencia y verificación del quórum legal. Secretaria, procedo a tomar lista de asistencia. Licenciada Alison Yanin Mesa Gaitán, titular de la Unidad de Transparencia y presidenta del comité. Presente. Licenciada Isabel Lozano Bustamante, jefa del Departamento de Protección al Ambiente y secretaria técnica del comité. Presente. Licenciado Marco Aurelio Valera Hernández, auxiliar administrativo de sindicatura y vocal del comité. Presente. Presidenta, le informo que existe quórum legal para sesionar. Gracias, Secretaria. Declaro iniciada la 14ª sesión de carácter extraordinario del Comité de Transparencia. Procedemos a la lectura y aprobación del orden del día, por lo que solicito a la Secretaría Técnica dar lectura al mismo. Claro que sí, el orden del día es el siguiente. Punto número 1, registro de asistencia y verificación del quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, presentación, discusión y o aprobación de la ampliación de plazo para las solicitudes con número de folio con terminación 054, 061, 062 y 063. Y punto número 4, acuerdos y cierre de la sesión. Gracias, Secretaria. Solicito a la Secretaría Técnica someter a votación el orden del día. Claro que sí, quienes estén a favor de aprobar el orden del día, por favor levanten su mano para manifestar su voto. A favor. A favor. Presidenta le informó que el orden del día fue aprobado por unanimidad. Gracias, Secretaria. Continúe con el desahogo del punto 3 del orden del día. Claro que sí, procedo al desahogo del tercer punto del día, relativo a la presentación y discusión y aprobación de la ampliación de plazo para las solicitudes con número de folio con terminación 054, 061, 062 y 063. Gracias, Secretaria. La solicitud realizada por Oficialía Mayor mediante el oficio OM 03015-2025 expone la necesidad de la ampliación de plazo para la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio de terminación 054, que a la letra dice: solicito atentamente la siguiente información. El registro, padrón, diario, bitácora o equivalente del uso de vehículos oficiales bajo su administración, posesión o control conforme a lo establecido en las normas y políticas para el uso de vehículos terrestres, oficiales o la normativa interna que aplique. La información deberá comprender el periodo del 1 de enero del 2020 al 14 de enero del 2025 y desglosarse de la siguiente forma para cada viaje realizado por los vehículos: fecha y horario de salida y regreso, identificación del vehículo, sea este un número económico, placas u otro identificador oficial, área, unidad administrativa o dirección que utilizó el vehículo, destino, propósito registrados, kilometraje inicial y final o en su defecto kilometraje estimado del recorrido, nombre y puesto del servidor público o persona responsable del vehículo en cada caso, cualquier otro registro vinculado al control y uso del vehículo incluyendo consumo de combustible, mantenimiento, autorización de salida, reportes de incidencias. Solicito que dicha información sea proporcionada en formato digital editable. En caso de no contar con un formato electrónico, agradeceré se digitalice o transcriba para la entrega. Si existe un formato estructural interno más adecuado, solicito se me indique y proporcione dicho formato. En caso de que alguna parte de la información se encuentre clasificada como reserva o confidencial, solicito se apliquen las pruebas de daño e interés público conforme lo establece la ley y se realicen versiones públicas testadas y se informe claramente fundamento jurídico específico para la reserva, plazo de reserva, elementos que justifican el daño al interés público. Agradezco la atención presente y quedo en espera de respuesta. Le solicito a la Secretaría Técnica continuar con la lectura de la siguiente solicitud. Asimismo, la solicitud con terminación 061 dice: con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, me permito solicitar atentamente copia íntegra y actualizada de todas las disposiciones normativas, jurídicas, administrativas y técnicas que regulan el funcionamiento y la operación de esta entidad o dependencia. Específicamente, agradeceré se incluya, sin que ello implique limitación alguna, la siguiente documentación: reglamentos internos específicos que rijan el actuar de esta institución, normas técnicas o de operación emitidas tanto por esta entidad o dependencia como por órganos superiores, cuya observancia sea obligatoria, manuales de organización y de procedimientos actuales vigentes,
códigos de ética y conducta aplicables al personal en sus diversas funciones, lineamientos, protocolos circulares y otras disposiciones internas que incidan en el ejercicio administrativo y todo instrumento normativo adicional que, aun sin ser ampliamente difundido, resulte vinculante en el quehacer institucional. Asimismo, en caso de que existan versiones previas de cualquiera de los documentos anteriores, modificadas o sustituidas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2000 y el 16 de abril de 2025, o desde la creación de esta entidad, en caso de haberse constituido posteriormente, se agradecerá que se proporcione también la fecha de emisión o reforma correspondiente, el fundamento legal que justifique su creación, modificación o actualización, la vigencia actual del documento o, en su defecto, la fecha precisa de su derogación o sustitución. Solicito de preferencia que la información sea entregada en formato digital, organizada por categoría documental o nivel jerárquico normativo, con el fin de facilitar su análisis y consulta. Aunque por el peso de los archivos no hay ningún inconveniente en que él o los archivos se encuentren comprimidos en formato zip. En caso de que alguna parte del material solicitado se considere confidencial o reservada, lo cual, dada su naturaleza normativa, resultaría poco habitual y jurídicamente debatible, agradeceré se me proporcione una versión pública debidamente atestada, acompañada de la justificación legal correspondiente y la prueba del daño, conforme lo establecido por la legislación aplicable. Sin otro particular, agradezco la atención brindada a esta solicitud y quedo en espera de la información dentro de los plazos establecidos por la normatividad vigente. Gracias, secretaria. Solicito al vocal continúe con la lectura de las siguientes solicitudes. Procedo con la lectura de la solicitud con terminación 062. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, me permito solicitar de manera respetuosa copia íntegra y actualizada de la información relativa a la estructura y planeación institucional de esta dependencia. Particularmente, solicito se incluya de forma completa y clara el plan de desarrollo institucional, plan estratégico, plan operativo y o cualquier otro instrumento formal de planeación de mediano o largo plazo que esta dependencia o entidad haya adoptado o utilizado como referencia operativa. Los organigramas vigentes, tanto generales como específicos por área o unidad administrativa, que identifiquen con precisión las estructuras jerárquicas y los puestos actualmente existentes. El catálogo de puestos con especificación de funciones, perfil requerido, nivel jerárquico, nivel salarial y adscripción. El manual de funciones institucional, incluyendo las atribuciones y responsabilidades de cada unidad, dirección, coordinación u órgano desconcentrado que forme parte de esta dependencia. Las actas, lineamientos, estatutos, acuerdos o documentos que den cuenta de la creación, reestructuración o extinción de áreas administrativas. Si estas han incurrido durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del año 2000 y el 16 de abril del año 2025, o bien desde la creación de esta dependencia. En caso de tratarse de una institución de reciente formación, un listado actualizado de programas, proyectos y acciones institucionales vigentes, acompañado con una descripción general por cada uno, incluyendo nombre del programa, objetivo declarado, población objetivo, dependencia responsable de su ejecución, metas planeadas y presupuesto asignado, tanto estimado como ejercido si aplica. Solicito amablemente que esta información se proporcione en formato digital editable o, en su defecto, varios documentos comprimidos en un zip, dado el posible peso que estos puedan tener, organizada por categoría documental y desglosada, en los casos que aplique, por año o periodo de aplicación. En caso de que alguna parte de la información solicitada se encuentre clasificada como reservada o contenga datos confidenciales, lo cual, en el contexto de información institucional y estructural, sería poco habitual, aunque no imposible, agradeceré se me proporcione una versión pública debidamente testada, así como la fundamentación jurídica correspondiente y la aplicación clara de la prueba de daño, conforme a la normatividad vigente. Sin más por el momento, agradezco la atención brindada a esta solicitud y quedo en espera de su respuesta dentro de los plazos que establece la legislación aplicable. Finalmente, la solicitud con terminación 063 dice: con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, me permito solicitar de manera respetuosa la siguiente información relativa al personal que actualmente labora o ha laborado en esta dependencia, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 17 de abril de 2025, o desde la fecha de su creación
en caso de tratarse de una dependencia de reciente conformación. La relación completa de plazas presupuestadas, especificando nombre del cargo o nombramiento, tipo de plaza, base, confianza, honorarios, eventual, contrato, etc. Estatus actual, ocupada o vacante, unidad administrativa de adscripción y fecha de creación o baja de la plaza en su caso. La nómina detallada del personal activo y pasado, organizada por quincena, que contenga el nombre completo del servidor público, clave del puesto, percepción bruta y neta, prestaciones adicionales y fecha de ingreso al servicio. Fecha de ingreso al servicio público. El currículum vitae institucional o la versión curricular registrada ante esta dependencia, correspondiente al personal desde el nivel de jefatura de departamento o equivalente hasta la titularidad del sujeto obligado conforme al artículo 65, fracción 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los lineamientos técnicos generales emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia. Las remuneraciones brutas y netas de cada servidor público, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos extraordinarios y cualquier sistema de compensación, especificando la periodicidad de dichas percepciones conforme al artículo 65, fracción 7 de la ley antes mencionada. El número total de plazas presupuestadas y ocupadas, clasificadas entre personal de base y de confianza, e incluyendo el total de vacantes existentes, desglosadas por un nivel de puesto y unidad administrativa, conforme al artículo 65, fracción 9, novena, la relación completa de personas contratadas bajo el esquema de servicios profesionales por honorarios, detallando un nombre completo del prestador del servicio, objeto del contrato, monto total pagado, periodo de contratación y unidad administrativa solicitante, conforme al artículo 65, fracción décima de la ley antes citada. La versión pública de las declaraciones patrimoniales del personal adscrito a esta dependencia, conforme al artículo 65, fracción novena y de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y los sistemas habilitados para ello. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos, así como los resultados de los mismos, conforme al artículo 65, fracción octava, registrados en el sistema correspondiente. Solicito que esta información sea proporcionada en formato digital abierto y procesable, es decir, en formato editable, organizada por año o periodo de contratación, según corresponda. En caso de que alguno de los datos solicitados contenga elementos de carácter confidencial o información de datos personales, se solicita se apliquen las versiones públicas correspondientes, testando exclusivamente lo estrictamente necesario y fundamentando cualquier reserva conforme al artículo 65 de la ley antes citada, incluyendo la prueba de daño y el tipo de clasificación aplicada. Agradezco de antemano la atención prestada y quedo en espera de su respuesta dentro de los plazos legalmente establecidos. Gracias, vocal. En virtud de lo expuesto por Oficialía Mayor, en razón de la gran carga de trabajo que enfrenta el área, la gran cantidad de solicitudes que llegan a la vez, su extensión, datos requeridos y la gran cantidad de áreas involucradas, se somete a consideración la ampliación de plazo para la entrega de la respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública antes mencionadas, por lo que solicito a la Secretaria Técnica someter a votación al punto 3 del orden del día. Claro que sí, Presidenta. Quienes estén a favor de aprobar la ampliación del plazo para las solicitudes con número de folio con terminación 054, 061, 062 y 063, favor de manifestar su voto levantando su mano. A favor. A favor. Presidenta, le informo que la ampliación de plazo para las solicitudes antes mencionadas fue aprobada por unanimidad. Gracias, Secretaria. Continúo con la lectura del punto 4 del orden del día. Como acuerdos de sesión, se establece que se aprueba la ampliación de plazo para dar respuesta a las solicitudes con terminación 054, 061, 062 y 063 de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información del Estado de Baja California, por lo que agradezco la presencia de los miembros del comité y en atención al punto 4 del orden del día en San Felipe, Baja California, siendo las 11:31 del 29 de abril de 2025, se declara clausurada la presente sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Felipe.